Hola amigas y amigos de México Unido, ¿qué tal el calor en todos los estados de la República Mexicana? Bueno, aquí en la Ciudad de México, ustedes saben que también estamos rompiendo récord de temperaturas más altas. Pues bien, hablaremos de eso y sobre todo, cuáles han sido los motivos por los cuales estamos así y las consecuencias. Pues si les parece, comenzamos. Una situación por demás preocupante se registró la semana pasada, ya que hubo apagones en todas las ciudades de la República. A través de redes sociales se reportaron apagones en varias zonas de San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Zacatecas y la Ciudad de México. Un fenómeno que no se daba desde hace años en nuestro país. Y lo que es peor, que el Centro Nacional de Control de Energía informó que el estado del sistema eléctrico nacional está en alerta, por lo que nuevamente podría haber apagones. El estado de alerta se emite cuando bajan los niveles de reserva por el incremento del consumo eléctrico, pero las autoridades indican que en este nivel la situación todavía es estable. Y esto se ha relacionado también con el horario de verano. El incremento de la demanda energética en México debido a las olas de calor y a la eliminación del horario de verano ha generado un aumento en la frecuencia de apagones. Ramsés Pech nos explica las consecuencias de eliminar el horario de verano, aunado a la falta de inversión en las líneas de transmisión y en el mantenimiento por parte de este gobierno. De 3,000 millones de pesos que se debían invertir, se redujeron a 700, solo un 25% de lo que se requiere. ¿Dónde está todo ese dinero? Por su parte, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, advirtió que como en Cuba, Nicaragua y Venezuela, México podría sumarse a las dictaduras sin luz y convertirse en un país sin suficiencia eléctrica tras los apagones que se registraron en distintos puntos del país. La Comisión Federal de Electricidad está viviendo la peor crisis de su historia en manos del ahora morenista Manuel Bartlett. Este será el único sexenio sin aumento en la capacidad de generación energética. El panista aseguró que los apagones de bienestar ya están en todo México. El especialista que ustedes verán ahora, Ramsés Pelch, él nos explica qué fue lo que pasó, cuál es la relación entre el horario de verano, pero también nos advierte que la cosa se va a poner mucho peor. Escuchémosle. Se eliminó el horario de verano, según esto, con la intención de ahorrar energía, pero ¿se logró? No, y creo que lo más importante hay que entender y dejarle al público algo muy claro. La mayor cantidad de demanda de electricidad es a partir de las 7 de la noche hasta la 1 de la madrugada. ¿Por qué digo esto? Porque se enciende el alumbrado público, la gente está llegando a sus hogares, se prenden las luces, vemos que los comercios hoy en día tienen los aires acondicionados, hay una mayor cantidad de comensales, los hoteles tienen que tener prendidos los aires acondicionados en algunos lugares de nuestro país, y este conjunto de tener una hora menos de luz estresa a las plantas de generación de electricidad por el incremento de la demanda, y vemos que los apagones principalmente se están llevando a cabo en la red de distribución, que es donde están los postes y los transformadores. Ustedes básicamente, lo voy a decir así, lo profetizaron, pero incluso hicieron gráficas que nos ayudan a entender pues cuáles son ahora las consecuencias de tomar esa decisión de eliminar el horario de verano hace 4 años, ¿no, Ramsés? Sí, y no sé si podemos ver la gráfica que está ahí conceptualizada. Vemos ustedes en el lado izquierdo, ven ustedes entre las 5 y las 7 de la mañana baja la cantidad de energía de demanda. Pueden ver ustedes, la línea más baja es el año 2021, el año 2022 y el 2023 más o menos, que se estaba evaluando en las temperaturas que se tenían en el mes de mayo. Ustedes pueden ver que en la mañana hay una menor cantidad de temperatura, las personas empiezan a incrementar su labor, y a las 5 de la tarde, que es donde estamos viendo los problemas por los cambios de temperatura, se incrementa, y a las 6 de la tarde sale la gente, pero si ustedes ven el pico, empieza otra vez a las 7 de la noche, cuando, si se dan cuenta, los otros años, después de las 8 empezaba el pico a incrementarse. Ramsés, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que tenemos responsabilidad de practicar todos para que podamos de alguna manera, sí, de verdad, estar ahorrando un poquito de luz? Y evitarnos estos apagones. Bueno, va a ser muy complicado porque los apagones dependemos mucho. Sí, le voy a dar este ejemplo. Supongamos que nosotros íbamos a una colonia donde habían 10 casas y las líneas de transmisión era para poder movilizar la electricidad para esas 10 casas y el transformador.
pero dentro del tiempo del crecimiento de la población hay más de 50 casas y ese cable no resiste. Claro. Entonces, lo que sucede es que se abre el sistema y por eso tenemos los apagones o la quema de los transformadores. Por eso es importante que la Comisión Federal de Electricidad pudiera tener un presupuesto para reforzar las líneas de distribución, porque ahora en adelante lo vemos en Ciudad de México, anteriormente con un ventilador estábamos a gusto. Hoy tenemos que algunas casas ya están teniendo aires acondicionados y esto incrementa la cantidad y el tipo de tensión de electricidad que se necesita. Claro. Simple y llanamente, Ramsés, el argumento o la justificación para eliminar el horario de verano es que no servía, pero nos estás explicando que todo lo contrario. Estos apagones también podrían ser derivados de la eliminación de esta iniciativa del horario de verano. Sí, porque si vamos de las 5 a las 7 de la mañana, pues todo el mundo prendemos media hora la luz para bañarnos, ciertas actividades. Ya después de las 6:30 de la mañana, bueno, la mayoría de la gente ya se va a laborar o se van a las escuelas. Y dentro de las 7 a las 10 los hogares no tienen uso de la electricidad. Donde viene la mayor cantidad de uso de la electricidad es a partir de las 7 de la noche. Y con esta hora menos de luz que tenemos, bueno, es un gran inconveniente que se puede tener. La pregunta que tenemos que hacerlo, en Estados Unidos tienen una hora más de luz y yo se los comento porque he estado viajando a Estados Unidos y cuarto para las 9 de la noche todavía en algunas regiones hay luz y por lo tanto pues no tienes que utilizar tanta la electricidad y saturar a las redes eléctricas y sobre todo a las plantas de generación. A ver, Ramsés, ustedes básicamente hace 4 años tenían claro lo que hoy estamos viviendo, los apagones. Entonces me atrevo a preguntarte como investigador y conocedor del tema, ¿qué nos espera? O sea, ¿esto se puede poner peor? Sí, porque estamos empezando mayo, estamos empezando junio. Acuérdense que el año pasado, en junio, el día 20, tuvimos el problema, sobre todo de las advertencias que dio el SENACE sobre el problema que tenía el sistema de generación de la parte de electricidad. Hoy lo tuvimos el día martes. Y lo que más importante hay que considerar es lo siguiente. Hoy en día, la inversión que se necesita, yo lo comentó el presidente de la República, es iniciativa privada. La iniciativa privada aquí hay que cuestionarnos. No podemos hacer cambios sustanciales como se hicieron los últimos 5 años, sobre todo en el mercado de energía, porque un proyecto de energía puede tardar entre 2 hasta 5 años puesto en marcha, sobre todo en las plantas de generación. Y esto conlleva que hoy en día, ustedes lo estamos viendo hoy en día, que las tasas de interés que se puede para un proyecto anteriormente estaban entre un 2 y un 4%. Hoy estamos encontrando tasas de interés para un proyecto que pueden fluctuar por arriba de los 2 dígitos y eso es un problema porque la iniciativa privada tiene que pensar si invierte o no. Ese es uno de los problemas que tenemos que tener en cuenta. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación tienen hoy presencia, escuche usted, en los 50 estados de los Estados Unidos y han desatado la peor crisis de drogas en la historia de ese país. Esto lo afirma la DEA en su Evaluación Nacional de las Drogas 2024. En el informe difundido el jueves pasado, la Agencia de Control de Drogas señala que estos dos cárteles, a los que denomina organizaciones criminales transnacionales, son los grupos más poderosos y más peligrosos en México, y están involucrados en el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, tráfico sexual, sobornos, extorsión y otra serie de crímenes con un alcance global y mercados en Europa, África, Asia y Oceanía. De acuerdo con el informe, los cárteles tienen presencia prácticamente en toda la Unión Americana, aunque son más fuertes en los estados fronterizos como Texas, Arizona, California y Nuevo México. Otro estado donde son fuertes es Florida. Y aunque usted no lo crea, Nueva York y Washington, D.C. también aparecen con presencia importante del narco mexicano. Pero miren ustedes, la sociedad ya despertó y está muy, pero muy inconforme. En las benditas redes sociales se han viralizado diferentes videos en diferentes lugares en donde la gente abuchea a la candidata del oficialismo, pues es que las mentiras cansan. Y miren nada más. Son 20.
lo digo a los trabajadores. En cambio, mire usted la atención que ponen los estudiantes a la candidata, nuestra amiga Xóchitl Gálvez, en el auditorio Luis Elizondo del TEC de Monterrey, abarrotado de jóvenes. ¿A ellos también los van a acusar de fifís? Que no le dan seguro social, porque el propio médico le dice que ese que da no le sirve para las medidas. Entonces, eso empobrece a la gente, porque no reciben los medicamentos que deberían de recibir. La gente está gastando su pensión de adulto mayor en ir a las farmacias de la esquina, que le llamamos. En su videocolumna, Adriana Dávila señaló que tendrás que decidir si quieres contar con medicamentos y quimioterapias para las niñas y niños con cáncer, o si le crees a quien te promete que ahora sí estaremos como Dinamarca. Veamos más de lo que dijo nuestra queridísima Adriana Dávila. Te han dicho que esta elección se trata de izquierdas y derechas. Te repiten todos los días que esta elección se trata de buenos contra malos. Y por supuesto, te aseguran que ellos son los buenos. En toda oportunidad no han dejado de señalar que México está dividido entre dos bandos, los que están con la transformación y los que estamos en contra de la transformación. Esto no es así. Te mienten con generalizado cinismo porque se niegan a ver la realidad de sus datos. ¿Sabes qué es en realidad lo que vas a elegir el próximo 2 de junio? Aquí te lo cuento. Tendrás que decidir si quieres contar con medicamentos y quimioterapias para las niñas y niños con cáncer, o si le crees a quien te promete que ahora sí estaremos como en Dinamarca y acusa de golpistas a los padres ante su legítima demanda. Tendrás que decidir si quieres que tus hijos vayan a la escuela y se preparen para enfrentar al mundo y salir adelante, o si estás dispuesto a que lo único que les enseñen sea a continuar con el proceso de idolatrar a una persona que evadió la responsabilidad de ser presidente y se negó a enfrentar los graves y complejos problemas de México. Y es que no es por exagerar. El próximo 2 de junio solamente hay dos caminos. El camino hacia el retraso, el camino hacia más corrupción, más robo, más delincuencia y más muerte, o el camino hacia la democracia, la libertad, la ley, donde sí es la ley, de oportunidades y de apertura de un país a todo el mundo para que se puedan generar los empleos y sobre todo México sea esa potencia que siempre ha tenido la capacidad de ser, donde las y los jóvenes, sobre todo también nuestros niños, puedan encontrar aquí el país que necesitan para su desarrollo. Lamentablemente, esos jóvenes hoy están migrando a otros países porque México no representa una opción. El exministro Arturo Saldívar y su mano derecha, Carlos Alpizar, intentaron cerrar procesos judiciales en un fraude por más de 2.500 millones de pesos en la extinta Policía Federal, de acuerdo con un magistrado federal que presentó una nueva denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el respaldo de grabaciones telefónicas difundidas por el canal de noticias de Televisa N+,
el magistrado probó presiones y castigos del círculo cercano del exministro a su persona entre el 2020 y 2021, años en los que se desarrollaban las investigaciones del fraude en la Policía Federal, mientras que el Congreso de la Unión discutía la llamada Ley Saldívar para ampliar el mandato del impresentable expresidente de la Corte, que fue avalada el 23 de abril del 21 y luego declarada inconstitucional por el digno Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su investigación, la Fiscalía señala a ambos personajes y otros involucrados por presuntamente recibir diversos cheques por miles de millones de pesos entre el 2013 y 2014, cantidades que fueron realizadas con cargo a 4 cuentas de la partida Gastos de Seguridad Pública y Nacional de la Policía Federal, es decir, dinero del erario público. Si este sinvergüenza de Saldívar tuviera dignidad, ya debiera haberse puesto a disposición de la autoridad, pero no. Mejor sigue lamiendo la suela de don Austero Obrador y su marioneta para, a toda costa, agarrar hueso y conseguir la impunidad que todos los malandrines como él buscan. Qué vergüenza para su familia debe ser tener a alguien como Arturo Saldívar Lelo de la Rea. No estamos pidiendo que hagas jamás para el consejo superior, pues no hemos platicado con el presidente, hemos debatido temas con el presidente, trae muy claro el tema, lo conoce muy bien, inclusive él le dijo, oye, pudiera ser por acá. El Consejo de la Judicatura Federal recibió el 9 de abril una denuncia contra Arturo Saldívar y otros funcionarios acusándolos de presionar a jueces y magistrados para cambiar el sentido de sus resoluciones. Días más tarde, la Unidad de Responsabilidad Administrativa recibió otra denuncia en la que el magistrado Alberto Roldán relata cómo, al igual que varios compañeros, fue presionado entre 2020 y 2021 por el secretario general del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpizar, y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una resolución en un amparo que aseguraron era una prioridad institucional para el ministro Saldívar. De acuerdo con la relatoría de Roldán, en noviembre recibió una primera invitación para comer del magistrado Constancio Carrasco, quien le indicó que tendría que ir a la oficina de Alpizar. El magistrado Alberto sabía por comentarios de otros jueces que ahí quitaban el celular antes de entrar, por lo cual decidió llevar una grabadora oculta. Alpizar, secretario general del Consejo de la Judicatura y mano derecha del entonces ministro presidente, Arturo Saldívar, dejó en claro que la resolución de este caso era vital para el Poder Judicial. Y al no resolver el caso como le pedían, Alberto Roldán fue cambiado de adscripción a Morelia, lo que entendió como un castigo. Este viernes se celebró el 10 de mayo, muchas felicidades a todas las madres de aquí y les dejamos un video para el recuerdo de una madre que hoy busca servir a México, Xóchitl Gálvez. Venimos al mundo para servir a los demás. Si tú como ser humano no eres capaz de hacerle la vida menos difícil a otro ser humano, no tiene sentido que estés aquí. Mi madre decía que nacemos para servir, que venimos para servir a los demás, y yo creo que tiene muchísima razón en esa visión. Pero este 10 de mayo no todo fue celebración. Por el dolor de cientos de madres mexicanas quienes tienen a sus hijos desaparecidos y este gobierno ha sido indolente ante su dolor. Este 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Entre estas consignas, en el Zócalo capitalino, la Marcha Nacional de las Madres Buscadoras estaban afuera gritándole a López, pero mientras dentro del Palacio Nacional López fingía empatía con mariachis hacia las mujeres, afuera recibía a las madres buscadoras con granaderos y vallas. Dejaron a más de 50,000 madres mexicanas sin nada que celebrar este 10 de mayo, a más de 186,000 hijos asesinados que nunca volvieron a su hogar y a más de 300,000 ciudadanos que mataron por negligencia en la pandemia. ¿Dónde está el festejo para todas estas madres que además han desaparecido a sus desaparecidos? Y como mencionamos en nuestra edición pasada, López Obrador atacó a María Amparo Casar, quien respondió de esta manera ejerciendo su derecho de réplica. Afortunadamente, la ciudadanía comienza a alzar la voz y a exigir respeto hacia María Amparo y hacia todas las mujeres que no comulgan con la secta. Recuerden, el 2 de julio decidiremos si seguimos permitiendo que nos sigan insultando y violentando simplemente por no pensar como ellos, o le damos una nueva oportunidad a la transición, a la esperanza y a la defensa de nuestra democracia, incipiente e imperfecta, pero al fin y al cabo democracia, esa
que ellos nos quieren arrebatar. Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella. Hasta en la guerra, esa que él ha establecido contra sus críticos, hay códigos. No soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio. Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años. La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. La señora Casar, y cito textualmente, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. No fue el caso. El propio Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el propio Andrés Manuel López Obrador, como su procurador, debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. Ni yo, ni Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras. Por último, agradezco las muchas muestras de apoyo, de cariño, de solidaridad recibidas y hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas que están cansados y hartos de la corrupción. Sí hay de otra. Sí podemos ser un país sin corrupción. Sí podemos ser un país sin impunidad y un país con Estado de Derecho. Y esto no depende de una persona o de un partido o de una organización. Depende de todas y todos nosotros. No daremos ni un paso atrás. Sabemos que México nos necesita. Y para dejar de hablar solo de México, también hablemos de nuestros vecinos del norte, porque ellos también tienen sus problemas y están enfrentando también elecciones en este año 2024. Pues bien, sigue la controversia con Donald Trump y el caso en relación a la actriz porno Stormy Daniels, donde se le acusó de alterar la historia, mentir y querer extorsionar al expresidente. Tienes mucha experiencia en hacer que historias falsas sobre sexo parezcan reales. Así fue el interrogatorio que la abogada de Donald Trump le hizo a la actriz Stormy Daniels. Aquí el video. ¿Por qué no convocó a una conferencia de prensa como pensaba hacerlo? ¿Por qué no hizo eso? Porque se nos acababa el tiempo. Quiso decir que se le acababa el tiempo para hacerlo público o para hacer dinero. Para hacer pública la historia. Los detalles de tu historia siguen cambiando, ¿verdad? No. Tú inventaste todo esto, ¿verdad? No. ¿Tienes mucha experiencia en hacer que historias falsas sobre sexo parezcan reales? El sexo en esas películas es real, al igual que el sexo en esa habitación. Los temas de los personajes pueden ser diferentes, pero el sexo es muy real. Por eso es pornografía, no una película de clasificación B. Si hubiese escrito el guión de mi encuentro sexual con el señor Trump, habría sido mejor. ¿Te sentiste obligada? Ya lo dije antes. No me drogó, tampoco me amenazó, pero mis propias inseguridades, en ese momento, me impidieron decir que no. Mi historia no ha cambiado. Estás tratando de hacerme decir que cambió, pero no ha cambiado, en absoluto. Al tiempo que negociaba un acuerdo de confidencialidad con el entonces abogado del señor Trump, Michael Cohen, hablé con algunos periodistas. Pero la mejor alternativa era que consiguieras dinero, ¿verdad? La mejor alternativa era proteger mi historia con un rastro de papel. Publicar mi historia habría puesto un blanco en mi espalda y en la de mi familia. ¿Por qué en 2018 negaste 2 veces haber tenido una aventura con el señor Trump? ¿Firmaste un acuerdo de confidencialidad? Sí.
Firmé esto solo en base a lo que sugirieron mis abogados. Seamos claros, yo no escribí esto. Me lo dieron y me dijeron que tenía que firmarlo. Y esta semana vivimos algo maravilloso. Estas son las mejores imágenes de las auroras boreales que han dejado la tormenta solar extrema como no había ocurrido desde hace 20 años. El fenómeno se pudo percibir en partes del mundo donde normalmente no se ven, incluyendo México. Maravillosos colores, desde amarillos, verdes y un rosa mexicano precioso. Ustedes disfruten. Y lamentablemente las agresiones siguen a las y los candidatos de oposición, alguno que otro de Morena, pero generalmente hemos observado que el crimen organizado y estas personas que asesinan y matan candidatos están operando a favor de Morena. En esta ocasión le tocó a nuestra querida candidata para la alcaldía de Cuauhtémoc, Alexandra de la Vega, quien sufrió una balacera cuando ella estaba en su camioneta. Aquí las imágenes y nuestra mayor solidaridad hacia Alexandra, que pues no la tiene fácil, o sea, aunque va ganando, desgraciadamente está compitiendo contra la hija de Ricardo Monreal. Y bueno, pues ustedes saquen sus conclusiones. Y así llegamos al final, no sin antes decirles que este martes es importantísimo que nos acompañen a las 6 de la tarde aquí en YouTube y también en Zoom. Ustedes conocen nuestras redes, en todas nuestras redes va a estar Guadalupe Acosta Naranjo, quien nos hablará de la movilización del próximo 19 de mayo en más de 100 ciudades en el país, también incluso en el extranjero. Es por eso que es importante que asistan para saber no solo en qué ciudades se van a dar, sino también los horarios, pero sobre todo, en el caso de la Ciudad de México, nos va a acompañar nuestra queridísima candidata Xóchitl Gálvez, así como nuestro candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada. No debemos faltar, tenemos que mostrar músculo para el 2 de junio que vamos a ganar. La oposición va a dejar claro que este país no se toca, que no es de delincuentes y que nos pertenece a las y los mexicanos. Pues aquí los esperamos y yo les mando un fuerte abrazo a la distancia y les deseo una muy linda semana.